Queridos hermanos, la palabra de Dios es la que debe guiar nuestra vida y es también la palabra de Dios la que debe hacernos reflexionar acerca de la vida, considerando que el Dios en quien creemos es el Dios con nosotros, es el Dios que está en medio de nosotros. Hemos escuchado la primera lectura en donde el profeta Elías resucita con el poder de Dios al hijo de la viuda de Sarepta. La segunda lectura, en el plan de Dios, San Pablo fue escogido por Dios para que lleve la buena noticia a los paganos. Y el Evangelio, escuchamos, Jesús llega a Naín cuando en la pequeña aldea se está viviendo un hecho muy triste. Jesús viene de camino acompañado de sus discípulos y de un gran gentío. De la aldea sale también un cortejo fúnebre camino del cementerio. Una madre viuda, acompañada por sus vecinos, lleva a enterrar a su único hijo. Conmueve el llanto inconsolable de la madre. La mujer no dice nada, solo llora su dolor. El encuentro ha sido inesperado. Jesús venía a anunciar también en Naín la buena noticia de Dios. ¿Cuál será su reacción? Uno puede preguntarse. Según el relato, el Señor la miró, se conmovió y le dijo: no llores. Su reacción es inmediata. Jesús no puede ver a nadie llorando y por eso necesita intervenir. No conoce a la mujer, pero una cosa es cierta: para Dios nadie es desconocido. Y por eso capta su dolor y soledad y se conmueve hasta las entrañas. No lo piensa dos veces, se acerca, nos dice la lectura, al féretro, detiene el entierro y dice al muerto: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Cuando el joven se incorpora y comienza a hablar, Jesús lo entrega a su madre. Y es que, queridos hermanos, Jesús es la revelación de Dios como misterio de compasión y fuerza de vida, que es capaz de salvar incluso de la muerte. Jesús es la compasión de Dios y por eso esta compasión de Dios manifestada en Jesús es tan sensible al sufrimiento de la gente. No llores son dos palabras verdaderas de consuelo humano que brotan del corazón lleno de misericordia del Hijo de Dios. De nuestra parte, esta palabra nos debe hacer aprender a mirar a nuestro entorno y a acoger los reclamos que Dios nos hace a través de nuestro prójimo. No podemos, por tanto, vivir recluidos en los límites estrechos de nuestro egoísmo, del orgullo, de la arrogancia, la prepotencia o de la insensibilidad ante el sufrimiento humano, o dando la espalda a las situaciones de muchas personas que tienen necesidad verdadera de nuestra ayuda. La mujer del Evangelio, destruida por el dolor, tal vez ni siquiera se dio cuenta de la presencia de Jesús.
pero él sí se dio cuenta y se fija en su profundo dolor, y por eso, movido por la compasión, le dice: ya no llores. Pero el decir de Jesús, ya no llores, no es como el nuestro, porque cuántas veces para reanimar a alguien también nosotros decimos: ya no llores. Pero la situación concreta continúa. Cuando Jesús dice: ya no llores, todo cambia. Ese ya no llores de Jesús no es un falso consuelo o una promesa vacía. Él aleja la causa de esas lágrimas sin que nadie se lo pida. Se acerca al féretro, lo toca y dice poquísimas palabras para dar vida a aquel que está muerto. Podemos nosotros imaginar que hay estupor, incredulidad y hasta indignación en los acompañantes de Jesús. Tocando el féretro para los fariseos, Jesús queda impuro. Pero ellos no saben que aquel que es la pureza absoluta, lejos de contaminarse, no puede sino hacer puro todo lo que toca. Nos dice la lectura del Evangelio: todos se llenaron de grande estupor ante este hecho extraordinario y alababan a Dios a gran voz. Podemos nosotros, al escuchar esta palabra, imaginar la reacción de la pobre viuda, que ahora ya no podrá detener las lágrimas, pero esta vez son lágrimas de alegría y de reconocimiento hacia este gran Señor de la vida, que no es otro sino Jesús, el Hijo de Dios. Podemos también nosotros preguntarnos: ¿qué era lo que empujaba a Jesús a realizar estos asombrosos milagros? Y la respuesta, nosotros podemos decir, era la verdadera compasión, porque Él, movido a compasión por la muerte, en la que habrá visto también a toda la humanidad sufrida, Jesús hace salir del féretro al muchacho para devolverlo vivo a su madre. El joven se levantó y su cuerpo, que se había convertido en un cadáver, sintió la vida correr nuevamente por sus venas. Queridos, ha de suceder lo mismo con frecuencia en nuestras vidas, en nuestro testimonio, pues el Señor está siempre dispuesto a repetir milagros como en Naín. Para resucitar debemos dejar a un lado todo aquello que impide el encuentro verdadero con Jesús, que es la vida. Para que Jesús nos dé la vida, debemos desterrar los signos de muerte muy presentes en el mundo y en la sociedad de hoy. Nos impacta en este milagro la gran bondad, misericordia y compasión de Jesús, que sin siquiera esperar que se lo pida, compadecido por la pobre viuda, le devuelve la vida a su hijo. Por ello, debemos entender que para encontrarse con Jesús y resucitar, es necesario pues dejar a un lado todo aquello que nos aleja de Él, o que no solo nos aleja de Él, sino también del prójimo. Debemos recordar también que no se encuentra a Jesús descalificando al otro, sino que se encuentra a Jesús en el verdadero diálogo. Se encuentra con Jesús cuando, mediante el servicio, el diálogo sincero y la escucha verdadera de las necesidades de los más empobrecidos, se encuentra a Jesús
cuando hay respeto con el que piensa distinto, porque todos sabemos que ante Dios, sí, todos somos iguales. No hay hijos de primera o de segunda categoría. Queridos hermanos, esta bondad, misericordia y compasión manifestada por Jesús es hoy más necesaria que nunca, porque todos nosotros sabemos que desde los centros de poder todo se tiene en cuenta antes que el sufrimiento de las víctimas. Se funciona como si no hubiera dolientes ni perdedores. Desde las comunidades de Jesús se tiene que escuchar un grito de indignación absoluta. El sufrimiento de los inocentes ha de ser tomado en serio. No puede ser aceptado socialmente como algo normal el sufrimiento, pues el sufrimiento es inaceptable para Dios. El llanto impotente del que sufre es el llanto de Dios. Jesús se nos presenta hoy como el gran profeta, vencedor de la muerte, vencedor del mal y del pecado. Él nos comunica su misma vida diciéndonos a todos en esta humanidad inmersa en la gran crisis de nuestro tiempo: no llores, levántate, resucita. Por eso, los creyentes estamos llamados a avivar nuestra identidad profética y a ser testigos de este mismo evangelio, el evangelio de la vida, el evangelio de los pobres y de las víctimas, el evangelio de un Dios que se desvela por su pueblo e infunde una nueva vida regenerada por el Espíritu, porque todos sabemos, un gran profeta ha resucitado entre nosotros, y ese es Jesucristo el Señor. Allí está pues, queridos hermanos, el desafío que se nos plantea hoy y que nos plantea el Señor para nuestra vida: la compasión, la misericordia y la sensibilidad ante el dolor ajeno. Que Dios nos ayude y que Dios abra nuestras mentes y nuestro corazón para que su palabra sea una palabra que conduzca nuestra vida y nos lleve de verdad a que esta vida sea más humana. Así sea.